Bien, les invito a que abran sus Biblias conmigo en el libro de Apocalipsis. Los que no tienen Biblia, nuestro hermano les puede compartir una Biblia. Deberíamos todos venir a la iglesia. Somos la iglesia, pero deberíamos de congregarnos como iglesia trayendo la Biblia, ¿no es cierto? Sería bueno que cada uno tenga su propia Biblia, que cada uno la lea, que cada uno mire y cerciore si lo que el predicador está diciendo es verdad o no. Que compruebe por la palabra si realmente les están diciendo la verdad o no. Entonces, eso debemos hacerlo, debemos acostumbrarnos a traer la Biblia. Las Biblias que tenemos ahora en los celulares, las versiones que tenemos, no son ni prestan la utilidad que nos presta el libro. Necesitamos más el libro. Entonces, por eso les invito a que siempre que venga, traiga una Biblia. Consiga una Biblia. Si no tiene una Biblia, acérquese a mí y yo le regalo una. ¿Ah? ¿No les parece bueno? Digan amén por lo menos. Bueno. Bien. No, yo le regalo una Biblia de verdad. Al que la necesite me dice y yo le regalo una Biblia si la necesita. Bueno, libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 4 al 6. Ya empezamos este estudio hace 2 domingos y para el día de hoy les invito a que nos concentremos en estos 3 pasajes. Vamos a darle observación al texto. Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 4 al 6. ¿Qué título tiene allí? ¿Qué título aparece? A las 7 iglesias, correcto. Dice así la palabra de Dios. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el contexto, Juan nos ha estado diciendo que se aproxima una nueva era, que se acerca la gran era redentora de Dios. Amados hermanos, no olvidemos que hay más de 100 profecías en la Biblia acerca de la primera venida de Cristo. ¿Y qué pasó con esas profecías? ¿Se cumplieron? Claro que se cumplieron. Cada una se cumplió con exactitud y perfección. Ahora, hay más de 200 profecías que hablan acerca de el regreso de Cristo. Son más de 200 profecías que nos hablan de que Cristo volverá nuevamente. Y Juan nos ha dicho en el contexto, porque el tiempo está cerca. Ahora aquí habla un saludo, una salutación, y expresa los deseos a la iglesia. 7 iglesias se mencionan, las 7 iglesias. Asia Menor no es el continente, es lo que corresponde a el país actual de Turquía. Era una provincia romana que en su momento se llamaba Asia Menor. Entonces no debemos deducir que no hubiesen más iglesias, o que el Señor no estaba interesado en el resto de iglesias locales. En aquellos días habían muchas iglesias
y mencionarlas a todas demandaría bastante tiempo y esfuerzo. Entonces el Señor escogió a 7 iglesias para que representaran a toda la iglesia en general, a toda la iglesia, de modo que estas iglesias son patentes retratos de la historia de la iglesia a través de lo que ha sido, desde su comienzo hasta el final. Y al dirigirse a estas iglesias saludándolas, el Señor saluda a toda la iglesia a través de los siglos. Entonces, este saludo es para ¿quiénes también? Para nosotros, correcto, para cada uno de nosotros. Por su parte, el número 7 habla de universalidad, plenitud, perfección y totalidad. En Apocalipsis, el número 7 aparece 54 veces. Y nomás en este pasaje vemos que se habla de 7 iglesias y ¿de qué más? 7 espíritus, correcto. En el contexto veremos 7 candelabros, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 truenos, 7 ángeles, 7 plagas, 7 copas. Entonces, el número 7 siempre que aparezca es un número que nos va a hablar de ¿qué? ¿Qué dije? Perfección, totalidad, plenitud, correcto. Acerca de Juan, no pudo ser otro que el hijo de Zebedeo, el apóstol, hermano de Jacobo, quien sobradamente es conocido entre las iglesias del Asia Menor, ya que estuvo allí, y en especial en la iglesia del Éfeso, ministrando la palabra por varios años. Entonces era alguien bastante conocido, Juan, en las iglesias del Asia Menor. La historia de los primeros siglos lo atestigua. Hombres como Ireneo, Orígenes, Tertuliano y Clemente. Usted dirá, ¿quiénes son esos? Con esos nombres, ¿quiénes son? ¿Alguien sabe quiénes son? Orígenes, Clemente, Tertuliano. Historiadores, correcto. Ellos son hombres que vivieron en su momento y que se dedicaron a registrar lo que ocurrió. Entonces, estos hombres dan testimonio de que el autor de este libro, como ya lo hemos dicho y lo hemos explicado, ¿es quién? Juan, correcto. A través de este saludo, el Señor nos da ejemplo de amabilidad. Para los cristianos no está bien ser maleducados o groseros, ser desatentos. A ellos no les queda bien el irrespeto o la patanería. Una vez hablaba con alguien y me decía, asistí a una iglesia y llegué allí por primera vez y nadie en ese lugar se acercó a saludarme. Nadie se acercó a preguntarme quién era, de dónde venía, nada. Y eso es triste. Eso es triste, porque no debe ser así. O sea, mire que aquí Dios nos está dando ejemplo de que debemos saludar. Y este saludo es ¿para quién? Para toda la iglesia. En cierto sentido, usted y yo también estamos incluidos en este gran saludo. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo primero que dice? Gracia y paz a vosotros. Este era el saludo acostumbrado por los cristianos en su tiempo. Juan emplea aquí la palabra gracia y paz, como también lo hace Pablo y lo hace Pedro en sus cartas. Estos dos vocablos expresan el deseo del autor de que sus lectores reciban la abundancia del favor de Dios. Eso es gracia, un favor inmerecido. ¿Qué merecíamos nosotros como pecadores? ¿Qué merecíamos? La muerte, el castigo, el juicio, la condenación. Pero a cambio de eso Dios nos ha dado ¿qué?
vida, bendición, salud espiritual. Por su parte, la palabra paz implica un estado del alma de sosiego y tranquilidad. Es el resultado de la nueva relación que tiene el pecador que ha sido reconciliado con Dios mediante la fe en Jesucristo. La gracia y la paz son el resultado de una transformación interna, de algo que Dios ha hecho en la vida de la persona. Primero la gracia y luego, ¿qué cosa? La paz. Inicialmente el hombre es transformado en una nueva criatura por la gracia del Señor y luego tiene la tranquilidad de estar en paz y en reconciliación con Dios. Por eso, si usted, amigo, alguien que nos escuche en este día, si usted no tiene paz en su vida, ¿qué le hace falta? La gracia de Dios. Debe tener la gracia del Señor. Y para tener la gracia del Señor, ¿qué debe hacer? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Solamente por medio del nuevo nacimiento podemos tener esa gracia, esa maravillosa gracia que nos da paz. El saludo que estamos viendo procede del Dios Trino. Fue expresado de parte de la Santísima Trinidad, de Dios. Aquí tenemos la firma y el autógrafo del mismo Dios. ¿Qué dice primero? Del que es y que era y que ha de venir. Este es Dios el Padre. La descripción corresponde con lo que en el Antiguo Testamento Jehová dijo acerca de sí mismo. Él es el autoexistente, el inmutable, el que vive para siempre, el yo soy, quien era, quien es y quien ha de venir. El hombre, aunque tiene un alma inmortal, tiene un principio. Dios no tuvo ni principio ni fin. Para Él todas las cosas están en un eterno presente. Él es eterno, Él vive fuera de nuestro tiempo. Por eso nosotros podemos decir, uy, no, pero es que 1000 años es mucho. No, tal vez para nosotros es mucho porque nosotros, si acaso llegamos por ahí a 80, los más robustos. Los más lánguidos, tal vez no alcancemos allá. Pero para Dios tal vez no represente mucho 1000 años, ni 2000, ni 3000, ni siquiera 7000 o 10000, porque Él vive para siempre, tiene vida en sí mismo. Él es el eterno presente, Él está fuera del tiempo. Ahora, hay algo en el corazón humano que siempre preocupa. ¿Y qué es? El mañana, el futuro. Uno siempre piensa, bueno, ¿y qué será de aquí a un tiempo? ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo será cuando tenga 60 años, 70 años, 80? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar dentro de 100 años? El hombre siempre está pensando en lo que va a suceder. Y por esa razón es que hay millones de personas consultando el horóscopo, consultando al hechicero, al brujo, ¿sí? Usted mira a esos adivinos que salen por la televisión y la gente los consulta, les llaman, les piden asesoría, les preguntan, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? La gente tiene deseo de saber el futuro, mas nosotros miramos el futuro y estamos seguros de él, no porque lo conozcamos, sino porque Dios lo conoce, y eso es todo lo que necesitamos saber. Nuestro Dios conoce el futuro, Él es eterno, Él sabe lo que va a ocurrir dentro de 100 años, 200 años, 1000 años. Entonces
tenemos confianza, tenemos seguridad, no porque conozcamos al futuro, sino porque estamos en las manos de aquel que lo conoce y lo sabe todo. Dice, el que ha de venir significa el que viene o el que está viniendo. También aquel que está en camino. Si usted sabe que alguien está en camino, ¿qué va a ocurrir en cualquier momento? Que va a llegar. Va a llegar. Si alguien viene en camino, en cualquier momento, llega. Y lo que nos está diciendo aquí el texto, lo que nos está mostrando el pasaje, es que nuestro Señor ya viene de camino. Él ya está viniendo. Y eso nos habla de la inminente llegada de nuestro Señor, del inminente regreso. Es decir, que Él viene sí o sí. Aunque usted lo crea o aunque no lo crea, Cristo regresará y vendrá nuevamente. Si lo cree, es bienaventurado. Si no lo cree, pobre de usted. Pobre de su alma. Pero Cristo viene porque viene. Aquí salta a la vista el hecho de que sobre el Padre se dice que es, el que era y el que ha de venir, cuando en realidad todos esperamos ¿a quién? Entonces, ¿por qué dice que el Padre? ¿Por qué se habla del Padre como el que es, el que era y el que ha de venir? Humanamente hablando, Cristo será la figura principal en el tiempo de su venida. Pero leemos que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Es decir, que al venir Cristo, ¿quién viene? Dios. Dios. Nadie más ni nadie menos. El mismo Dios viene. Dios regresa. Jesucristo no regresará solo. Él regresará con el Padre, con los ángeles y con los santos. La firma del Dios Hijo es intercambiable con la de Dios Padre. Y ambos son igualmente y esencialmente Dios. Por otra parte, el saludo también procede ¿de quién? Al final dice, ¿y de quién? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Al hablar de 7 espíritus, se está mencionando la plenitud, perfección y totalidad del Espíritu Santo. Isaías describe al Espíritu de Dios de 7 maneras. Escuche, él dice: el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. 7 espíritus hablan de la totalidad y la perfección de la tercera persona de la deidad. Pero Apocalipsis no es solamente un libro de parte de Dios el Padre y de Dios el Espíritu. Es también de parte de ¿quién? De Dios Hijo. Así que miremos el versículo 5. ¿Qué dice? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces vemos que el saludo también procede de el Señor Jesucristo. La igualdad en las personas divinas permite que el orden se cambie sin incurrir en ningún error teológico. En algunos pasajes de la Escritura primero se nombra al Padre, en otros primero se nombra al Hijo, en otros primero al Espíritu, ¿sí? Pero los tres son el mismo Dios, un solo Dios verdadero. Y lo que Juan hace es para dar cierto énfasis en la segunda persona de la Trinidad, para dar un énfasis ininterrumpido, es decir, para no cortar lo que va a decir acerca de Cristo. Por lo tanto, el Hijo es exaltado en 3 formas. Primero, dice que es ¿qué? ¿Qué dice ahí?
El testigo fiel. Al apóstol Juan le apasiona hablar de Cristo como aquel que entregó el testimonio auténtico y veraz. En su evangelio describe al Señor como aquel que vino al mundo para dar a conocer la verdad y la persona de Dios el Padre. Y de pie ante Pilato, Juan recuerda que el Señor dijo: he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Él es el testigo fiel. Jesucristo habla y habla toda la verdad. Y nada más que la verdad. Cuando Él habla, toda la verdad es expuesta. Si existe un testigo fiel y verdadero que nos cuente acerca de Dios el Padre, ¿quién es? Jesucristo. El mayor declarante, certificador y refrendador de la verdad. La forma en que se exalta a Jesús aquí nos recuerda su ministerio profético en la tierra. Jesús, al venir a la tierra por primera vez, ¿qué hizo? ¿Qué dice la profecía de Isaías? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió y me ha enviado ¿a qué? A proclamar, ¿sí? A dar buenas noticias, a predicar, a compartir, ¿sí? Cuando el Señor viene por primera vez a la tierra, Él es el profeta de Dios, al cual todo el pueblo debía escuchar. Desde el comienzo, desde el principio, Dios había dicho: les enviaré un profeta, alguien que hablará en mi nombre, y a Él lo deben oír. Si no lo escuchan, morirán. Jesucristo es el testigo fiel, el profeta a quien todos debemos escuchar. Escucharle a Él es escuchar la verdad de Dios. Entonces aquí se exalta su ministerio profético. La segunda forma en la que Cristo es exaltado es por medio de la frase el primogénito de los muertos. Estas palabras significan que nuestro Señor fue el primero que resucitó en un cuerpo incorruptible para no volver a gustar la muerte. Los que resucitaron antes del Señor, ¿qué ocurrió con ellos? ¿Hubo resurrecciones antes de Cristo? ¿No? Sí. A ver, mencióneme algunas resurrecciones en el Antiguo Testamento. A ver, uno solo que hable. A ver, una resurrección. Hermano Álvaro. Lázaro, correcto. Antes de Cristo, Lázaro fue resucitado. La niña que resucitó Eliseo, el niño que de la hija de la viuda, creo que era. La viuda fue el profeta Elías, el hijo de la viuda de Sarepta. ¿Recuerdan que cuando iban a enterrar a alguien sobre la tumba del profeta Eliseo echaron un cuerpo y dice que tan pronto tuvo contacto con los huesos del profeta, ese cuerpo volvió a la vida, resucitó? ¿Sí? Entonces hubo resurrecciones antes de Cristo. ¿Pero qué ocurrió con ellos? Volvieron a morir. Volvieron a morir. Entonces, ¿por qué dice la Escritura que Jesucristo es el primogénito de los muertos? Porque Él resucitó para vivir por siempre, para vivir glorioso, para vivir eternamente. Y la palabra en el griego habla de supremacía, de conquistar la muerte, de levantarse de la tumba para siempre. La tumba que guardaba el cuerpo de nuestro Señor no lo pudo retener. Tuvo que volverlo. Sí, tuvo que devolverlo a la vida. Prácticamente podríamos decir que esa tumba lo dio a luz. La tumba lo dio a luz. Y por eso se dice que es el primogénito, es decir, la cabeza, el jefe y la máxima autoridad en cuanto a la resurrección de los muertos se trata. Si Cristo no da la orden, nadie resucita.
porque Él es la vida. Y solamente Él puede acercarse como lo hizo allí en Juan, en capítulo que veíamos en el 11, y decirle: Lázaro, ven fuera. Y ese cuerpo empezó a salir después de llevar 4 días. Ya hedía, ya expelía un mal olor, ya estaba pudriéndose. Y el Señor lo llamó y Él volvió a la vida, porque Cristo es el primogénito de los muertos. Entonces, después de su resurrección, el Señor, ¿qué hizo? Después de resucitar, ¿qué hizo? Bueno, tuvo algunas apariciones a los discípulos, apareció a ellos cuando Tomás no estaba, luego cuando Tomás sí estaba, pero luego, ¿qué hace el Señor? Es necesario que yo me vaya, porque si no fuere así, no podrá venir el otro Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu Santo. Anunciando al Espíritu Santo, el Señor se despide de sus discípulos, les da algunas instrucciones finales y sube a la diestra de la majestad en las alturas, a la gloria del Padre. Y allí, ¿qué empieza a hacer el Señor, estando allí en la gloria? A interceder por los suyos. Dice el autor de la carta a los Hebreos que tenemos un sumo sacerdote, alguien que intercede por nosotros delante de Dios el Padre. Es verdad que hay un acusador que nos acusa delante de Dios de día y de noche, pero también hay un abogado, un defensor, un paracleto, alguien que se pone al lado nuestro para darnos la mano, para socorrernos y para ayudarnos. Y ese es nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Él está en este momento intercediendo. Él es nuestro abogado. Tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces ya hablamos de su reinado, ya hablamos de su sacerdocio, ya hablamos, de que Él es profeta y sacerdote. Ahora finalmente, ¿qué dice? El soberano de los reyes de la tierra. Significa que Cristo reinará sobre todos los reyes de la tierra. En su segunda venida, Él será el gobernador, el regidor y dirigente de todas las cosas, el gobernante supremo. Cristo es el Rey de gloria, el Rey del cielo, el Rey de los judíos, el Rey de Israel, el Rey de los siglos, el Rey de los santos, pero también Rey de reyes y Señor de señores. Es evidente que en el presente Cristo no está como Rey. Alguien dice: sí, Cristo está reinando en el corazón del creyente, en el corazón del cristiano. Sí, tal vez, pero no está gobernando en el mundo, literal y visiblemente. Si estuviese gobernando, no veríamos lo que estamos viendo en este mundo. Pero un día el Señor vendrá, su segunda venida, con gran poder y gloria a esta tierra. Y cuando Él regrese, cumplirá las promesas hechas a David y será afirmada su casa y su reino para siempre. Jesucristo es el Rey soberano, el soberano de los reyes de la tierra. Y ante semejante revelación de la gloria de Dios Padre, de la gloria del Hijo y de la perfección del Espíritu Santo, ¿qué hace Juan? ¿Qué hace? Dice, ¿qué cosa? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan exalta al Señor, al que nos amó. En el idioma original, mejor traducido sería al que nos ama. A veces pensamos en el amor de Cristo por los suyos y lo vemos como en pasado, ¿no? El Señor nos amó y se entregó por nosotros, muriendo en la cruz. Pero Él nos ama hoy.
¿Me escucharon? Amén. Él nos ama hoy. Yo no sé, ¿ustedes no se emocionan con eso? Cristo le ama. ¿Sí? Y no lo decimos como lo dicen por ahí en muchas partes, hermano, Cristo le ama. No. O sea, es porque es una realidad presente, porque el Señor verdaderamente nos continúa amando y su amor no ha menguado ni en un solo instante. Su amor no cambia. Escuchaba el testimonio que una vez invitaron a Dwight L. Moody a predicar en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Y pues los estudiantes estaban allí tal vez algo ofendidos de que un hombre que no tenía mayores estudios fuese a hablarles y menos de Dios. Entonces estaban esperando que Moody empezara su predicación para burlarse de él, para abuchearlo y hacerle cosas. Pero dicen que aquella noche él pasó y les dijo, jóvenes, los señaló y les dijo, jóvenes, si hay algo de lo que ustedes pueden estar seguros en esta noche, es que Dios les ama. Y con esas palabras los dejó sin argumentos y empezaron a escucharlos. Empezaron a escuchar a este predicador y él continuó hablándoles del amor de Cristo. Tremendo, ¿no? Si algo podemos tener claro y tener la certeza es que el Señor nos ama. No nos amó en el pasado, Él nos ama hoy. Él lo ama a usted hoy y lo seguirá amando por toda la eternidad. Lo seguirá amando hasta que lo lleve a su presencia, hasta que esté con Él. Y porque Cristo nos ama, es que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El texto sugiere la lectura, nos soltó, nos libró de nuestros pecados. Aquellos que han creído en el Evangelio y en su obra expiatoria han sido libertados. A veces cantamos, feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. La sangre de Cristo, mis hermanos, limpia al más vil de los pecadores y libera al más sucio de los hombres. ¿Me salvó a mí? ¿Y lo salvó a usted? Nuestro Redentor no solamente nos ama, también nos libera de nuestros pecados por medio de su preciosa sangre. Versículo 6. ¿Qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La obra de Cristo ha producido un resultado permanente en beneficio de los redimidos. Merece toda nuestra atención el hecho de que el Señor pone en alto a su iglesia, al punto de considerarles reyes y sacerdotes. Con esto Dios no se rebaja a nuestra altura. Él nos eleva a la suya. Nos dice, venga para acá. Ustedes son míos. Son reyes y sacerdotes. Los reyes en el mundo, ¿qué ocupan? ¿Qué hacen los reyes? Es el más alto sitial político. Y un sacerdote es el más alto nivel espiritual. Esto significa que nuestro Señor nos eleva al más alto nivel. Dice Pedro, porque somos pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. ¿Para qué? ¿Para que se queden gobernando sentados felices? ¿Para que se crean más grandes que los demás? ¿Para qué?
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Lo que ahora debemos hacer es ser representantes de Cristo. Un sacerdote era aquel que iba delante de Dios y representaba al pueblo. Él llevaba acá un pectoral que tenía las 12 tribus de Israel. Cada piedra representaba una tribu. Lo que él hacía era decir, aquí estoy delante de Dios. Ponía al pueblo allá, delante del Señor. Pero venía de la presencia de Dios y traía la voz, venía de la presencia de Dios al pueblo y traía la voz de Dios. Hablaba en nombre de Dios. Entonces ahora nosotros como sacerdotes de Dios debemos decirle a las personas, reconciliados con Dios. Ese es nuestro oficio como sacerdotes. En otro tiempo, mis hermanos, no éramos nada. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos perdidos en el mundo, sin esperanza, sin Dios y sin ley. Pero por el amor con que nuestro Rey y sacerdote nos amó, ahora somos un real sacerdocio para Dios Padre. Jesucristo nos ha hecho un reino de sacerdotes que continuamente ministra delante de Dios. Y cuando Cristo reine, ¿qué haremos nosotros? Con Él reinaremos. Con Él reinaremos. Oh, ¿no es eso glorioso? ¿No le da bienaventuranza a usted escucharlo? ¿No le da alegría, gozo, saber que todo el mundo pasará? Lo veíamos en la imagen. El mundo es un barco que se está hundiendo. El mundo está pasando, como lo veíamos en el estudio de Juan. Del mundo un día no quedará nada, no quedará piedra sobre piedra, todo va a ser destruido, todo lo que vemos un día dejará de ser, aún el cielo y la tierra están reservados por la palabra de Dios para ser consumidos por el fuego. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en donde mora la justicia. Y eso es más glorioso, eso es más grande. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora como reyes y sacerdotes? Si tenemos un rey sacerdote, ¿qué debemos hacer? Proclamarlo, anunciarlo, hablar de él, ofrecer nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos y todo lo que somos en adoración al Señor. Finalmente, este pasaje concluye con una hermosa doxología dirigida a Cristo. ¿Cómo no exaltar a aquel que nos ha amado? Dice Juan, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo no exaltar y engrandecer a aquel que nos ha librado del pecado y de la muerte? ¿Cómo no honrar a quien nos sacó del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación y nos hizo príncipes con su pueblo? ¿Cómo no bendecir al que nos ama? Al que nos ama. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Es decir, a Él sea gloria y fortaleza por século seculorum, por siempre y siempre, por toda la eternidad. Y la doxología termina con un rotundo amén, que significa y quiere decir así sea. Es una palabra que denota aprobación de algo positivo que se ha expresado. Entonces Juan sella con un enfático amén todo lo que ha dicho con respecto a la persona y la obra de Jesucristo. Él es digno del dominio sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre el mundo y sobre el universo entero. Termino con esta ilustración. Mientras que Ricardo, corazón de león, estaba en batalla, su reino cayó en malas manos. Su astuto y desagradable hermano usurpó los derechos del rey y lideró de mala forma a las personas en Inglaterra. La gente sufría
y anhelaban el regreso del rey. Un día Ricardo volvió y cuando llegó marchó directo hacia su trono. Se dice que fue derribando uno a uno los obstáculos que su hermano le había puesto en el camino hasta que llegó a su trono. Y la gente se alegró e hicieron sonar las campanas de toda la ciudad. El rey estaba de vuelta. Pronto, un rey mucho más grande ha de venir a reclamar un reino mucho más grande que el de Inglaterra. Y todos los que han abusado de su poder, todos los que se han comportado mal, van a ser quitados. Y continúa diciendo el versículo 7, miremoslo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Nuestro Rey viene. Cristo viene. Y lo esperamos y lo anhelamos. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Amén. Ven, Señor Jesús. Oremos.